Hola amigos y amigas, mi nombre es Jaimito. Sí, habéis oído bien, Jaimito el de los chistes. Mirad. Van dos niños mentirosos caminando por la calle y uno le dice al otro: mi papá hizo una escalera que llega al sol. El otro niño dice: pues mi papá encendió un cigarro con el sol. El primero le pregunta: mentira, ¿cómo lo hizo? El otro le responde: se subió en la escalera que hizo tu papá. Pero hoy no vengo a contaros chistes. Hoy vengo a daros una conferencia sobre las mentiras y mentirosos. Una mentira es, por ejemplo, cuando haces algo que previamente has dicho que nunca harías. O cuando dejas de hacer algo que previamente habías dicho que harías. ¿Sabéis quién es el político más mentiroso de los últimos tiempos? Sabía que estabais pensando en Pedro Sánchez. Es que Pedro Sánchez ya apuntaba maneras cuando era pequeñito. Un día la madre de Pedro Sánchez le dice a su esposo: Pedrito cada vez dice más mentiras. El esposo y padre de Pedro Sánchez le responde: se ve que vamos a tener un político en la familia. Pero Pedro Sánchez no miente. Lo que pasa es que Pedro Sánchez es muy bromista. Por ejemplo, era una broma cuando Pedro Sánchez dijo: bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Eso era una broma de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es muy bromista. Fijaros si es bromista, que lo mismo dice que va a poner un nuevo artículo en el Código Penal para penar los referéndum ilegales, y después lo que hace es modificarlo para reducir las penas de cárcel de los delitos de sedición, para así sacar de la cárcel a los que cometieron ese delito cuando convocaron el referéndum del 2017. También era una broma de Pedro Sánchez cuando dijo: La pregunta ofende, si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Si quieres lo repito otra vez. ¿Verdad que sí, que todo eso era una broma? Es que Pedro Sánchez es un bromista. Pero ahora, hablando en serio, tengo que deciros que todos los políticos son honrados. Sí, todos son muy honrados. Lo que pasa es que no han podido demostrarlo. El mentiroso nunca cambia, solo mejora su estrategia. Pedro Sánchez mintió entonces, miente ahora y seguirá mintiendo mañana. Pero más pronto que tarde la gente terminará por no creerle ni cuando ya quiera decir la verdad. Pero ya sabéis, todos son bromas de Pedro Sánchez. Adiós amigos y amigas, en el próximo vídeo sí que traeré algún chiste. Pues con los tiempos que corren, es bueno una buena carcajada. Suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo.